Lo dijo en la primera hora. 7:44 en la mañana. César Febres Cordero está conectado con nosotros de forma telemática, analista político. Entiendo que está en el Manso Guayas. Mi doctor, bienvenido, buen día. Siempre un buen día cuando puedo estar con usted, Fabricio, con usted, Belkis, y con su destacada audiencia. Gracias, doctor César Febres Cordero. A ver, leamos lo que se anunció ayer. Yo siempre digo, bueno, he seguido la política de este país durante 28 de mis casi 31 años de carrera periodística. Y bueno, he sido testigo de que hay acuerdos políticos que se caen en la puerta del horno. Y no hay que irse tan lejos, ¿no? Hace 2 años y medio le pasó a Henry Kronfle que le faltó un votito para ser designado presidente de la legislatura, luego de que se rompió el acuerdo entre los socialcristianos, creo, el correísmo, etcétera. Pero al día de hoy, uno entendería que hay un acuerdo ya anunciado, confirmado por los propios voceros de Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, lo hizo el propio Henry Kronfle, Valentina Centeno de ADN. Aparentemente por ahí va la cosa. ¿Cómo le ve usted, doctor? Bueno, yo creo que lo primero es justamente reconocer históricamente los pactos en este reciente el Ecuador se han caído con relativa facilidad, que tenemos bastantes ejemplos y que es muy importante porque nos centramos en estos días en la posibilidad de qué pasa si RCE se termina peleando con PSC, ADN, con alguno de los dos, y hay que considerar también los quiebres a la interna de las bancadas, ¿no? Todavía no es seguro quiénes podrían terminar saliendo del RC, ya no hay la intensidad de la pelea ni la expectativa de deserciones que había quizás hace unas semanas, pero está eso abierto. El PSC, una vez que salió de la alianza, fue expulsado, digamos, de la alianza que nunca se dio con Revolución Ciudadana y el asismo, terminó sufriendo importantes deserciones. Ahorita el PSC disputa realmente si el asambleísta Vargas y el asambleísta Cerda son de su bancada o son del PSP y por lo tanto de la bancada del FEP, que está formando Lucio Gutiérrez. Tenemos una alianza Construye Gente Nueva que ya se rompió totalmente. Primero salieron tres hacia Gente Nueva. eh, Ahora salen más. Hay una asambleísta que no se decide, 18 que siguen con Construye. Veremos por cuánto tiempo, por supuesto, Construye está al margen, pero si se configura una alianza de otros movimientos con Construye, o si en el futuro el gobierno busca esa vía, ¿con quién te estás aliando? No sabes cuánta gente tienes. Encima de eso, no sabes como ciudadano en este caso qué se ha acordado realmente. No nos han dicho quiénes se sentaron en la mesa específicamente, cuándo lo hicieron, cuáles han sido los puntos a los que han llegado, cuáles son las líneas rojas más allá de los tuitazos entre Rafael Correa y Henry Kronfle, que bueno, dejaron saber que en teoría, o ante el público, el PSC y el gobierno están en contra de un juicio político contra la fiscal. Oiga, doctor, yo le voy a decir algo. Yo, digamos, luego de este intercambio desafortunado de tweets entre Rafael Correa y Henry Kronfle, yo sí llegué a pensar de que esta era una forma de dinamitar un acuerdo político. Creo que fue innecesario además ese intercambio de tweets. Al final me imagino yo que terminaron en la negociación política limando asperezas o tal vez excluyendo el tema del juicio político a la fiscal de un acuerdo político entre estas fuerzas parlamentarias, César. Como debe ser, y después de todo, el correísmo tiene en 18 o 17 meses la oportunidad de volver al gobierno. El periodo de la fiscal termina en abril del 25, si mal no recuerdo. Está dándose los tiempos porque el correísmo, a través de lo electoral y a través de los concursos, pueda tomar el control del Estado de nuevo. No tienen el incentivo para desesperarse en este momento, ¿no? Y yo siento que era tal vez un poco apresurado pensar que esos tweets iban a tirar abajo el acuerdo. Y al final vemos que han puesto líneas rojas, han puesto límites, han quizás sacado, como usted dice, ciertos elementos del acuerdo, pero lo importante para el Ecuador ahora es saber qué acordaron en específico y lo importante para los políticos mismos, porque si no tienen una agenda clara, van a empezar a ver perdón, discusiones, van a empezar a ver supuestas traiciones y se va a caer todo abajo. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuánto quiere cada uno? ¿Qué van a negociar? Porque no es tan sencillo como el PSC quiere reducir estos impuestos, el gobierno también quiere reducir estos otros, el gobierno quiere cambiar esto en la justicia y tal vez ADN quiere cambiar esto
en el Juezcop y luego viene la ley de riesgos. Van a haber discrepancias sobre cada ley que va a querer mover o introducir. El gobierno dice que va a querer meter con rapidez y con frecuencia un montón de proyectos económicos urgentes y ojalá esperen que de entrada les vayan a decir en las comisiones que no quieren ver ahí, como le pasó al gobierno de Lazo, y ojalá no lo tienen abajo y traten de a través de abstenciones pasarlo por el Ministerio de la Ley, porque el punto es que haya desde ya, ¿verdad?, cómo medir dónde van a discutir y dónde ya coinciden, pero eso no lo sabemos nosotros, ojalá por lo menos lo sepan ellos, pero el hecho de que incluso sabiéndolo ellos no haya transparencia, no podemos saber qué han acordado, no solamente que es antidemocrático, sino que también pone en peligro el gobierno, porque ya hay la idea, la palabra, el pacto que tiene connotaciones negativas. César, Y César, si, pero sí. perdón, ahí yo quiero consultar. ¿Se podría leer de alguna manera como estratégico este silencio respecto de la transparencia de estos acuerdos? Y lo pregunto, al menos digo yo, hasta que se instale la asamblea y que por lo menos se elijan autoridades y ya todo quede plenamente conformado. Lo único que se conoce hasta el momento sería este acuerdo para que Henry Kronfle asuma la presidencia de la asamblea y en cuanto a líneas rojas, el haberse excluido el tema del juicio político a la fiscal. Más allá de eso, evidentemente no se sabe en detalles, pero se podría leer como una suerte de estrategia de alguna manera. Si ellos de entrada ya exponen sus discrepancias y sus objetivos, es más fácil que lo vayan discutiendo con cierto tiempo, que se entienda la envergadura de las divisiones, porque no creo que este sea un pacto total, absoluto, pero si dan la impresión de que ya han llegado a un pacto y empiezan a ver al futuro discrepancias o peleas, van a tener todas las semanas, con justa razón, a toda la prensa, a todas las fundaciones, a todos los observatorios, especulando sobre el fin del pacto. Y eso no les conviene, no los ayuda si ellos no van diciendo dónde están esos límites. Segundo, es malo para el gobierno, pero como decía, ya hay la palabra del pacto con connotaciones negativas en el lenguaje de este país, el lenguaje político del Ecuador. Y aunque esté al margen de eso, todo lo que no sea legislativo, que sería para mí lo ideal, o la mayoría de lo que no es legislativo, si llega a salir, por ejemplo, una persona del correísmo triunfando en las Cortes, se acaba por una nulidad. Si termina algún primo, sobrino, sobrina de algún operador del abogado Nebot en alguna dirección zonal en alguna provincia, figurando con nombramiento, así no tenga nada que ver el gobierno nacional, así no tenga nada que ver Daniel Noboa o Valentina Centeno, les van a echar la culpa. Y por más de que diga Noboa que no va a hacer trincas, que no va a meter gente a su gobierno, que no va a repartir ministerios, deberían ser claros en qué estipula el acuerdo, o también eso le puede costar al gobierno y también hacer más difícil para ellos sostenerse en un acuerdo con esas bancadas. Entonces yo siento que la falta de transparencia en realidad no conviene políticamente. Es Es que una ahí, por estrategia tonta. ejemplo, a propósito de lo que usted está diciendo, porque digamos, aquí en el Ecuador somos mal pensados y yo digo, mucho de eso se lo debemos a los políticos porque históricamente no han sido honestos en decirle a la gente qué es lo que acuerdan, qué es lo que pactan, no los ponen por encima de la mesa, no negocian a la luz de la opinión pública, sino que le hacen por debajo. Porque Por se de- sigue satanizando el tema de los acuerdos pero, políticos. pero los satanizamos, ¿por qué? Porque los políticos no los transparentan. Yo al menos lo veo de esa manera. Y digo, para mí es inevitable recordar lo que pasó en 2021 con la reforma tributaria, César. O sea, aquí es una leyenda urbana, y lo voy a ubicar de ese modo, de que el correísmo decidió abstenerse. Con esa abstención viabilizó la entrada en vigencia de la reforma tributaria de Guillermo Lazo, que se convirtió en un golpe durísimo a la economía, fundamentalmente de los profesionales de clase media de este país. Perdóneme, pero es así. Y hay gente que se enoja cuando digo esto. El correísmo pudo haber votado en contra, ya, y lo que hicieron fue abstenerse y viabilizaron que entre por el Ministerio de la Ley. Y al poco tiempo, meses después, ocurrió la liberación de Jorge Glass. Y claro, en el imaginario de mucha gente quedó de que era parte de un acuerdo político entre el gobierno, un acuerdo por debajo de la mesa, entre el gobierno y el correísmo, por el tema tributario a cambio del tema de Glass. O sea, eso quedó en el ambiente y es una duda que muchos han terminado teniéndola hasta el sol de hoy, César. No, hay una duda muy razonable por el hecho de que si hay una estructura en este país que tiene gente capacitada, que tiene gente experimentada, que conoce el funcionamiento de la Asamblea Nacional, es la Revolución Ciudadana, y que luego digan que ya se había archivado
enteramente el proyecto y que ellos se habían ido porque no había nada más que discutir, es inaceptable. Pero también es imposible pensar, como algunos querían estirarlo hasta el final de este gobierno, que a cambio de esa abstención, cada vez que un correísta salía libre, cada vez que un correísta se escapaba, pues en algunos casos puntuales haya habido un pacto, cada vez que la Corte Nacional pasaba algo raro, cada vez que Wilman Terán se lograba salir con la suya, renovaban a alguien en la Corte Nacional, cada vez que pasaba algo en la justicia ecuatoriana, hasta liberaban a un delincuente que nada tiene que ver con la política, era por el pacto. Entonces, nosotros, aunque tenemos razones, Fabricio, y estoy de acuerdo con usted en eso, para dudar de los políticos, ya esa percepción exagerada le va a hacer daño a cualquier gobierno que no tiene cuadros, gobierno que no tiene experiencia manejando lamentablemente los pactos, acuerdos, compromisos y operaciones políticas de los pasillos de las Cortes y de la Asamblea, y que está metido en ese pacto. ¿Con quiénes? Con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que por supuesto que tienen experiencias, en el caso del PCC, en décadas, que vienen de la época en la que el Congreso repartía por porcentajes, por bancadas a la Corte Suprema. Entonces, inevitablemente van a haber incidentes que se los van a imputar al gobierno si el gobierno no sabe distanciarse ya y no sabe poner límites ya ante el público de lo que se ha acordado. Y de nuevo, cada vez que, porque van a tener que haber peleas entre las bancadas sobre cuándo y cómo y con qué contenido pasar un proyecto de ley, si ellos no dejan claro de una vez cuáles son los detalles que tienen que resolver a futuro y hacen pensar a la gente que ya tienen toda una agenda común, al momento que naturalmente tengan esas peleas, todo el mundo va a gritar: se acabó el pacto. Eso va a meterle carbón, va a hacer más difícil el trabajo de la Asamblea Nacional. Por eso yo no entiendo por qué el silencio, yo no entiendo a qué tienen miedo. Por supuesto, revelando todo ahora, quizá o casi todo, puede haber escándalos, pero los puede empezar a administrar desde ahora y antes de que se siente la Asamblea y antes de que asuma el presidente, que para mí es lo mejor, que lo vayan resolviendo ya. Y esos silencios, en el caso del gobierno de Noboa, van en muchos aspectos. Hemos escuchado muy poco de la energía, escuchado muy poco de los impuestos. Salió a hablar de eso porque se especuló que iba a subirlos. Entonces, eso le va a costar caro a un gobierno que tiene muy poco tiempo y que entró elevando las expectativas de la gente. César, de otro lado, ¿cuál es su análisis respecto del papel de Construye en el legislativo y que ahora dicen que el gobierno les ha bloqueado, que no han tenido la posibilidad de dialogar, serán oposición, según dicen, propositiva y democrática? ¿Qué análisis merece? Yo creo que hay que insistir primero en recordar, ya está muy claro, no hay Construye como tal. No hay Construye como tal. ¿Qué es Construye? O sea, es un proyecto que sí tiene el liderazgo de María Paula Romo, sí tiene el liderazgo de Patricio Carrillo, de que a veces asume en la Asamblea, pero va a estar operando ahí, va a estar moviéndose ahí. Que muchos de sus cuadros, y no está tan claro si son cuántos en gente buena, lo que es ahora gente buena, y cuántos son en lo que queda, entre comillas, de Construye, pero reclutados por Fernando Villavicencio, cuántos se deben al difunto Fernando Villavicencio. Pero en buena medida es un proyecto que sale de Villavicencio, que gana primero algunos de ellos por la campaña y otros por la trágica muerte de Villavicencio, quizá el voto homenaje a ese efecto que se dio en los últimos días de la primera vuelta. Pero ese líder ya no está. Esa figura que reclutó y esa figura que quizá pudiera haber unificado, esa figura que lo hubiera comprometido porque era el arrastravotos, entre comillas, ya no está. Encima de eso, que Villavicencio no es que llevó allá a gente que estuvo con él toda la vida. Se unió a una María Paula Romo que antes la había acusado de corrupta y repartidora, reclutó en varias provincias dirigentes, sí, de la derecha ecuatoriana, pero que no necesariamente eran parte de una estructura común con él. Entonces, incluso ese ente unificador, o esa persona que los unía, tampoco es que tenía una bancada armada y diseñada para la cohesión, que ya había experimentado internamente conflictos, fricciones y que podía operar, digamos, funcionar lista para los embates del trabajo legislativo. Entonces, veamos cómo se van moviendo, van cambiando los números entre Construye y gente nueva. Y desde ahí ya se nos complica el análisis con quién van a interactuar, cómo van a sumar votos para dar o quitar mayorías. Construye, por supuesto, va a perfilarse, creo yo, aunque tengan otro discurso en momentos, a la derecha claramente, porque tienes la facilidad de hacerlo al tener un gobierno que para mí también va a ser derecha, el de Noboa, pero que aliado a la RC, comprometido por la RC a
limitar ciertas políticas porque le han dicho, eso sí, por lo menos una línea roja clara ahí, que es legislativa, no queremos nada que tenga que ver con privatizaciones, con retrocesos en los derechos laborales, pues ellos van a poder tal vez mantener el discurso de la necesidad de la flexibilización laboral y tal que quizá, hay que verlo, no hubo abandono, porque todavía no sabemos cómo va a desarrollarse este acuerdo tripartito. Entonces, El quizá problema, veamos doctor, el problema, doctor, es eso. que el tema laboral, yo no veo tiempo para que Daniel Noboa impulse un cambio laboral. O sea, hablo yo de la transición. Mire usted que se va a posicionar la próxima semana, se enfocarán lo que resta de noviembre y diciembre en la reforma tributaria. Luego viene enero y ya en febrero comienza la cuenta regresiva para las elecciones de 2025. O sea, yo veo poco tiempo y poco margen como para que en este periodo de transición se comience a madurar algún tipo de discusión desde el ámbito de reforma laboral, doctor. Además que en materia laboral no se ha hecho nada en años. Venimos hablando de esto durante años. Nada. Sin embargo, fue un discurso constante de este gobierno que también le costó oposición inicialmente, si no era como usted dice, fácil, que sin duda va a tener que pasar en algún momento hacia la Corte Constitucional, que tampoco va a ser fácil para el gobierno. La Corte Constitucional, aunque ambos esta independencia, tiene una leve inclinación hacia el progresismo, leve al menos, si no más. Y sin embargo, este gobierno también ha sido el que en campaña, vamos a ver también cómo cambia eso, prometía un proyecto económico urgente al mes, lo que también es una locura, una cosa imposible. Y de nuevo, Eso no se puede. este O sea, lo del gobierno, proyecto, lo de un proyecto por mes de materia, de urgencia en materia económica, es imposible, sobre todo por los tiempos hasta legales, ¿no? No hay cómo. no, y yo creo que estamos dando vueltas alrededor de una cosa muy preocupante, y es que de nuevo, tenemos un gobierno que no nos deja claro dónde está posicionado, que no nos deja claro cuáles son sus verdaderas prioridades y no es que las va a desaparecer y volver a reciclar una vez cada 3 meses sin ninguna consistencia. Tenemos una asamblea cuya conformación no es estable y que ni siquiera tampoco es clara. Tenemos un acuerdo que no sabemos hasta dónde llega. Tenemos las cuentas del Estado también todavía en desorden cuando supuestamente 2 veces se las han arreglado. No sabemos cuánto, porque todavía queda eso pendiente, se pierde por el tema del Yasuní. No sabemos hasta dónde va el tema eléctrico, no sabemos cuál es la deuda real con los gastos, no sabemos cuál es la deuda real con el IES. Tenemos demasiadas preguntas y es imposible gobernar, y es imposible esperar calma de los ecuatorianos, es imposible pedirle un acuerdo social de paz a los ecuatorianos si no tenemos claridad ni en los números, ni en los compromisos, ni en los pactos, ni en los repartos, ni en nada. Ya está empezando mal este gobierno, igual de mal que el de Guillermo Lazo, y eso puede ser muy peligroso en un periodo, en el fin de un periodo tan corto, y en las circunstancias en las que vive el Ecuador. Doctor, ¿y qué pasa con los otros sectores de la Asamblea? Por ejemplo, este sector donde está Lucio Gutiérrez, donde están los legisladores que llegaron bajo el paraguas de la alianza que respaldó Tosonen Holzner. Nos decía la semana anterior Lucía Pozo que se había desarticulado la alianza de Actuemos. ¿Qué pasa con Pachacuti? ¿Qué pasa con Claro que se puede, doctor? Bueno, Pachacuti hay que observar cómo van a manejar su relación con Guillermo Churuchumbi, ahora que ya ganó la coordinación de Pachacuti, ahora que se alinean fuertemente a la CONAIE. Isa va a querer usarlos de plataforma solamente, va a querer usarlos de brazos políticos de verdad de la CONAIE. Claro que se puede, son 3 asambleístas y la verdad también es otro misterio. Vamos a ver si logra figurar Yacu, pero si quiere figurar Yacu todavía en la política. Así como la relación de Sonnenholder Actuemos es complicada, la relación de Yacu con Claro que se puede va a ser complicada. Realmente tiene liderazgo, realmente los va a poder dirigir. Actuemos, que es, si es que todavía existe, como usted bien dice, y un día dicen que sí, otro día dicen que se irán coordinando entre Suma y Avanza, se mueve hacia la órbita del FEP, dirigida por Lucio Gutiérrez. Pero vamos a ver, no son duraderas. Siempre hay que recordar este episodio. El BAN se formó en el mejor momento de Lazo, donde supuestamente le había ganado la mano a Correa y había tirado para abajo toda la carrera de Nebot. Y luego del BAN salió Virgilio Saquicela, gran enemigo de Lazo. Entonces, vamos a ver si estas bancadas van a durar. El FEP a mí me deja muchas dudas. Si es que es una bancada, sobre todo, donde expresan que no es que van a tener una disciplina interna, sino que se van a unir para apoyarse, a aprovechar los beneficios de hacer una bancada, empujar hacia adelante las leyes de ellos, pero que no tienen realmente una agenda común. Ya por ahí empezaron muy mal. Y eso puede ser convertirse todo ese grupo de bancadas y pequeños grupos que no alcanzan a ser bancada en una marea que va por un lado y va por el otro, que sube y que baja y que le va dando y quitando votos a la mayoría de la minoría, y eso tampoco va a ser bueno en un periodo tan corto con necesidades tan urgentes.
Yo digo, al final vamos a ser utópicos idealistas, y lo decía en mi comentario al inicio del espacio. Ojalá que hayan aprendido la lección, de mayo de 2021 y que entiendan el momento tan particular que estamos viviendo, en donde hay un montón de urgencias que tiene el país y además hay un desencanto en el manejo de la clase política y en el manejo de los políticos. César Febres Cordero, un abrazo a la distancia, gracias por el aporte. Siempre un placer, estimado Fabricio. Muchas gracias. Gracias a César Febres Cordero, analista político que está justamente compartiendo este espacio de noticias con su visión en torno a lo que está pasando. Bueno, acá me han dicho que odio a la RC. Hasta eso me han dicho hoy. Nada que ver, pero hay hechos históricos. Revisen lo que pasó en octubre de 2021. Revisen octubre, noviembre de 2021. No es invento de este periodista. Yo lo he sostenido a lo largo del tiempo. No he cambiado mi parecer. Revolución Ciudadana pudo haber evitado que entre en vigencia la reforma tributaria en 2021. A algunos, lamentablemente, el fanatismo les nubla. Esa reforma tributaria entró por la cochera, por la tranquera, porque se abstuvieron, por el Ministerio de la Ley, cuando la Asamblea bien pudo haberla rechazado en su momento y se convirtió, pregunten a la gente que este año nomás presentó su declaración en marzo, su declaración del impuesto a la renta. Muchos profesionales que tuvieron que pagar un montón de plata. Así tal cual. La cosa es que los acuerdos políticos, que no hay que satanizarlos, un acuerdo político per se no hay que satanizarlo, pero lo que tienen que hacer los políticos para que la gente no satanice esas conversaciones, esos pactos, lo que tienen que hacer es transparentarlos, es ponerlos encima de la mesa. Es decir, qué se quiere lograr, qué se quiere buscar, si en el caso de la Asamblea es solamente un acuerdo administrativo o hay detrás de eso el trámite de leyes. ¿Y cuáles? ¿Y en qué tiempo? Eso tiene que hacer la clase política. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.